El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo entró Jesús en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. En cambio, Marta estaba atareada con todo el servicio de la casa, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura hemos escuchado la visita que tuvo Abraham de estos tres hombres, tres personajes que la tradición ha querido ver en ellos a la Santísima Trinidad. Tres hombres que visitan la tienda, la casa de Abraham. Hay una frase de Abraham que dice lo siguiente: Señor, Señor, ya los trata como Dios. Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Abraham invita a estos tres hombres a pasar a su casa para hospedarlos. No olvidemos que es una obra de misericordia dar hospedaje, acoger al hermano. Y Abraham acoge a estos tres hombres, les da de comer, los atiende, como se suele hacer con un hermano que llega de visita, a alguien que hospedamos en casa. Y en gratitud por esa acogida, por ese buen corazón que tiene Abraham, ellos prometen que Sara, su esposa, cuando ellos vuelvan, ya habrá tenido un hijo. Es decir, el hospedaje a Dios, el acoger a Dios en su tienda, en su casa, no es estéril, porque Dios nunca se deja ganar en generosidad. Cuando uno da, Dios devuelve en abundancia. ¿Y qué les da a Abraham y a Sara? Lo que todo el tiempo han buscado: un hijo, por haberles acogido, por haberlos atendido. Acogen a Dios en su casa. Ya tendríamos que hacernos una primera pregunta nosotros hoy como reflexión. ¿Dios es acogido en tu casa? ¿Dios ocupa un lugar en tu casa, en tu mesa? ¿Tienes espacio para Dios? ¿O tienes tantas cosas que Dios no ocupa ningún lugar? Porque Dios bendice. No lo acogemos porque queremos algo, pero es que el hecho de acogerlo, Dios bendice. No es lo mismo vivir con Dios que vivir sin Dios. No es lo mismo llevar la familia con Dios a llevarla solo en la fuerza, en el afán de cada día. Esa es la primera pregunta que tú y yo hemos de hacernos. ¿Acogemos a Dios? ¿Acoges a Dios en tu corazón? ¿Hay espacio para Dios en tu corazón?
o tu corazón está embotado, es decir, lleno de tantas cosas, menos de Dios. Por eso andas triste, por eso vienes a la misa solo a conversar, porque vienes a cumplir. La misa no significa nada para ti, solo venir porque toca la misa de la abuelita y hay que venir a rezar por la abuelita, porque si no la abuelita bajará las piernas. ¿Por qué vienes? ¿A conversar? ¿No te importa la misa? Porque cada vez que celebramos la misa, Dios viene a estar entre nosotros. Y ojalá que nos preparemos para que cuando vengamos a la misa, el Señor también sea hospedado en nuestro corazón, cuando recibimos la Sagrada Comunión, cuando nos da su palabra y estamos atentos para escucharla y para hacerla nuestra. No para poner una barrera, que es lo menos que hacemos, no una barrera. O sea, creo en Dios, voy a la misa, pero hago lo que a mí me da la gana. Creo en Dios, voy a la misa, yo rezo, pero eso de la palabra de Dios para otros, ¿no? Yo sé cómo hacer las cosas. A mí nadie me va a enseñar. Entonces vivo según mi voluntad y no según la voluntad de Dios. Repito, pregunta y pregúntatelo, hermano. ¿Dios ocupa un lugar en tu casa, en tu hogar? ¿Dios ocupa un lugar en tu corazón? Hemos escuchado también el Salmo. Mira lo que dice el Salmo, espero que lo hayas escuchado, si no te lo voy a repetir. El Salmo dice, ¿qué han repetido ustedes? ¿Ya ven cómo no escucharon? ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Porque venimos y estamos pensando en los tamales y en el paseo que vamos a hacer más tarde, menos en la palabra de Dios. Venimos por cumplir, cumplo y miento, cumplimiento. Ya está, ya fui a la misa, ya está, ya cumplí. Ya escuché la misa, ya está, ya recé por la abuela, ya está, ahora sí vamos a hacer lo que nos... ¿Y la palabra de Dios? ¿Qué te dijo? Porque el cristiano vive de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, digámoslo así, es el motor de todo el día. Y la palabra de Dios, fíjate lo que dice. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa? ¿Quién? ¿Quién puede entrar en tu morada? La casa de Dios, el cielo. El cielo es la casa de Dios. ¿Quién puede entrar en el cielo? O podríamos también preguntarnos, Señor, ¿quién puede acogerte? Porque Dios mora en mí. No olvidemos que en el bautismo el Señor nos hace templos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién puede entrar en tu casa, Señor? Fíjate lo que dice, ¿eh? No lo has escuchado, te lo voy a decir, a ver si lo escuchas. Lo que pasa es que a veces es un mecanismo de defensa, no escucho porque no me gusta, porque esa palabrita me está denunciando mi vida y yo no quiero cambiar, pues, o no quiero reconocer, porque lo peor de mucha gente es que no reconoce lo que es y por eso nunca se convierten. Mira lo que dice. ¿Quién puede hospedarse en tu casa? El que procede honradamente, el honrado. Ya, primera pregunta, ¿soy honrado en mi vida? ¿Soy honrado? ¿Vivo en la verdad? El que procede honradamente, ese va al cielo y ese acoge a Dios en su corazón. No lo digo yo, palabra de Dios. 2, el que practica la justicia. ¿Eres justo en tu vida? ¿Actúas con justicia? ¿O inclinas la balanza? ¿O te mueves por conveniencias, ¿no? A este sí, este no, el de allá lo rechazo, este me es útil, ¿eres justo? Solo los justos entrarán al cielo. Solo el justo acoge a Dios en su corazón. Mira lo que dice, el que tiene intenciones leales, buenas intenciones. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Buenas intenciones? ¿O hay ira, rabia, cólera, fastidio, venganza? ¿Qué hay en tu corazón?
porque solo el que tiene intenciones leales entra al cielo, la casa de Dios. Y solo el que tiene intenciones leales acoge a Dios en su corazón. Mira lo que dice: el que no calumnia con su lengua. El chismoso, la chismosa, que es el demonio de esta tierra, el chisme. Te inventas calumnia, te inventas cosas. Te inventas cosas. Ya por ahí me decían, ay padre, que estaba el padre internado en el hospital. ¿Quién se inventó de tremenda mentira? ¿Quién se la inventó? Pues, ahí está, el que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua. No, hermano, no nos inventemos cosas. No hagamos daño. Porque si con nuestra lengua hacemos daño, no entramos en el cielo. Y tampoco dejamos entrar a Dios en el corazón. Por eso encontramos gente en todo lugar, y por eso decía, la palabra es la que nos ilumina, que puede rezarse el rosario 50.000 veces aquí en el templo y sale a la puerta, en el atrio, y está rajando de todo el mundo. No se convierte, cree que está con Diosito, cree que reza, pero no reza, porque esa oración no la escucha Dios. No puedes con tu lengua hablarle a Dios y hablar mal de tu hermano, no puedes. Así que no te confundas, no te engañes. Tu oración tiene que ser un hombre de bien. Tu oración tiene que ser más santo. Y el santo jamás hace daño a su prójimo. Jamás. Entonces, aquí está. Sigo leyendo, palabra de Dios. Puedes ir a tu casa, Salmo 14, para que veas que no te he mentido. Sigo leyendo. ¿Quién puede hospedarse en la casa de Dios? Además, es que Dios quiere que vayamos a estar con Él en el cielo. Y no sabemos el día, por eso hay que vivir la palabra de Dios. No sabemos el día. Y si hoy me doy cuenta que efectivamente estoy bien lejos de la casa de Dios y que creí que yo vivía con Dios y a lo mejor me doy cuenta que no vivo con Dios porque mi lengua se me va o porque mi corazón está lleno o embotado de otras cosas, pues hoy tengo la oportunidad de convertirme, porque para eso es la palabra de Dios y para eso es la misa, para convertirme, para pedirle a Dios que me ayude. El que no hace mal a su prójimo, el que no hace mal a su prójimo, mira, ¿quién puede entrar en el cielo, la casa de Dios? El que no hace mal a su prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? El próximo, tu hermano, el próximo, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo. Cuidado, pensamos que hacer el mal es a los demás. No, en la casa, ahí comenzamos. Ahí comenzamos. El que no hace mal a su prójimo. Vienes a rezar a Diosito y tienes un hijo en la calle a la que no le pasas nada. Vienes a rezar y a lo mejor solamente paras peleando con tu mujer o con tu marido. Y no eres capaz, desde la oración, desde la palabra de Dios, entrar en un diálogo, una comprensión, en ver qué está pasando, por qué estamos así, Dios no quiere eso. Mira, ¿quién puede hospedarse en la casa de Dios? El que no difama al vecino. Otra vez el chisme, ya saben, difamación y calumnia son distintas. La calumnia es inventarme chismes, inventarme cosas, no son verdad. Y la difamación es hablar mal de un hermano, difama, mi fama, y traer abajo su fama. Es que es verdad, padre. ¿Y quién te da derecho a ti a hablar? Así sea verdad. Padre, es que es verdad. ¿Y a ti quién te da derecho a hablar mal del hermano? Así sea verdad. Por eso Jesús dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y díselo a solas, no lo esparrames. ¿Te das cuenta? Pero la lengua se nos encanta hablar de los hermanos, nos encanta. Ahí está, palabra de Dios. El que no difama al vecino, entra en la casa de Dios y acoge a Dios en su vida, en su corazón. Podemos seguir, pero me voy a demorar.
Salmo 14 para su casa. ¿Dios quiere vivir con nosotros, sí o no? Ya tuvieron miedo. ¿Dios quiere vivir con nosotros, sí o no? Claro, Dios quiere entrar en nosotros. Ya lo dije, en el bautismo Dios nos hizo templo del Espíritu, vive en nosotros. Pero cuando no vivimos según la palabra de Dios, como lo acabo de decir, el Espíritu Santo, que es Dios, se va. ¿Por qué? Porque Dios no puede convivir con el pecado. No es que Dios no quiera vivir contigo. Tú, al vivir de esta manera, le estás diciendo a Dios, no quiero vivir contigo. Por eso todos los días hemos de pedirle al Señor que nos ayude, para que conociéndonos rechacemos el pecado y le dejemos entrar a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Finalmente el Evangelio. ¿De quién nos habla el Evangelio? De Marta y María. Marta y María, dos hermanas, un hogar, hermanas de Lázaro, a donde el Señor va a visitarles, es decir, a sentirse hospedado por esta familia. Otra vez, mira, primera lectura, hospedan a Dios, Abraham, Sara, y aquí Marta y María hospedan a Jesús, que es Dios. Y allí, pues Marta, que se está preocupando, como suele pasar en nuestras casas, ¿no? Yo eso lo he vivido también en mi hogar. Llegaba una visita y la mamá decía al papá, atiéndeles ahí mientras les preparo algo. Eso es lo que pasó. Marta se puso a hablar con Jesús a sus pies para conversar y para escucharle, y María se puso a preparar algo, los quehaceres de la casa. Pero Marta, como suele pasar, cuando caemos en el activismo, Marta se cansa. El activismo cansa y se queja con Jesús, contra su hermana. No te importa que mi hermana me haya dejado sola, ¿no? Sola en el servicio. Marta, Marta, en tantas cosas te agobias. Solo una es necesaria. Y María escogió la mejor parte, que era estar a los pies del Señor. Jesús es la palabra por quien fueron hechas todas las cosas. Jesús, dice el prólogo, es la palabra que acampó entre nosotros. Y esa palabra que se hizo carne. Jesús es la palabra encarnada. Por tanto, lo que escucha María es palabra de Dios. Jesús le está diciendo entonces, ¿qué cosa? Que es importante escuchar a Dios. Es importante escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque si no escuchamos a Dios, no sabremos cuál es su voluntad. Fíjate, cuando a Jesús le lanzan un piropo para su mamá, dichoso los pechos que te amamantaron, dichoso el vientre que te llevó en su seno. Y Jesús respondió, mira lo que respondió Jesús, dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en. María no es dichosa porque llevó en su seno al Hijo de Dios. Antes de eso, María, ¿qué hizo? Escuchó. Mira, por eso María es dichosa. Antes de haber llevado en su seno a Jesús, es dichosa porque escuchó a Dios y vivió según la palabra de Dios. ¿Cuándo serás dichoso tú? Cuando escuches a Dios, cuando aprendas a escuchar a Dios. En su palabra, pues le decía, siempre les pregunto, no para hacerlos sentir mal, sino para que te des cuenta que venimos a misa y estamos pensando en los tamales o estamos mirando a quién viene y quién no viene a la misa y te distraes y ya no escuchaste la palabra de Dios. ¿Y quién te distrae? El demonio, decía Santa Teresa, la loca de la casa, la imaginación, el demonio te distrae. ¿Para qué? Para que no vivas según la palabra de Dios. María está a los pies de ese. ¿Lo que hacía Marta estaba mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, no estaba mal.
Ella también estaba queriendo servir al Señor, pero cuando no vivimos en nuestra vida diaria de la oración y de la palabra de Dios, el hacer se vuelve estéril y cansa y nos convierte en unos fariseos. Fíjate, ¿te acuerdas el hijo pródigo? Cuando llega el hijo mayor y ve la fiesta, no se alegró, más bien le dio cólera. Y luego le dice a su papá: todo este tiempo te he servido sin pedirte nada a cambio. ¿No? Te está haciendo muchas cosas, está sirviéndole sin pedirte nada a cambio. Sin embargo, viene este que se ha gastado la plata en prostitutas y tú le haces fiesta. Y no entra en la fiesta este hermano mayor, no se alegra. El activismo, he hecho todo para ti, el activismo sin oración cansa y se vuelve estéril. Las dos actitudes, Marta y María, están interconectadas, íntimamente unidas, no se separan, porque oración sin acción también es un espiritualismo estéril. Lo que les dije hace un momentito, ¿no? Podemos venir y rezar mucho y luego la lengua se nos va como si nada. Rezamos mucho, pero cuando te piden una caridad para el hospital, para los ancianitos o para la cárcel, te da cólera, no te alegras. Hay más alegría en dar, pero a ti te da cólera que te estén pidiendo. Porque tu oración es estéril. Crees que rezas, no rezas. Te estás escuchando a ti misma. Estás haciendo una imagen de ti como si fueras una santita y no lo eres. Es un espiritualismo estéril, vacío. Porque la oración nos debe llevar a la acción, El que escucha la palabra de Dios y la pone acción. Oración para la acción, interconectadas. Me voy de peregrino, ¿está mal? No, no está mal. Muy bien que te vayas de peregrino donde tú quieras. Pero si el ir de peregrino no te hace mejor papá y mejor mamá y no te lleva a arrepentir de tus pecados y cambiar tu conducta, no sirve de nada. Es un espiritualismo vacío, no sirve. Puedes haber caminado 50 días, pero no sirvió. Porque no te hace mejor persona, mejor cristiano, mejor hijo de Dios, porque no te llama a la conversión. O puedes caer en la acción, hay que hacer comedores populares, hay que hacer esto, pero luego nos terminamos cansando, terminamos estériles. Ninguno de los dos por separado. Que mi acción esté siempre iluminada y movida por mi oración. Y que mi oración sea siempre un llevarme al prójimo, un llevarme a los demás. Pidámosle al Señor que seamos siempre personas que hospedan a Dios, porque quien hospeda a Dios y quien tiene a Dios en su casa, entonces hospedará también a Dios en el prójimo y estará atento a las necesidades de los demás. Pidámosle al Señor que nos ayude siempre a vivir, que haciendo que nuestras acciones le glorifiquen. Nada para nosotros, todo para Dios. Y además, hermanos, pidámosle también que nos conceda esta gracia, la oración y la acción, íntimamente unidas. Repito, me estaba olvidando, un matrimonio que no reza se va de picada, aguantará hasta donde le den las fuerzas, luego se cae. Matrimonio que reza permanece siempre unido. ¿Por qué? La oración, la escucha de la palabra, el postrarnos en el altar de nuestra cama, frente a nuestro crucifijo. Señor, aquí estamos juntos, siempre juntos en el amor que eres tú, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, ilumínanos para ver qué quieres tú
para nuestros hijos y para nosotros. Y eso nos mueve todo el día. Y por tanto, cuando venga la tentación de ser infiel, no lo voy a hacer porque en mi cabeza tengo a Dios. He empezado el día y se lo he ofrecido junto con mi esposa, que ya somos uno. Y tendré la fuerza y la gracia para rechazar todo aquello que me lleve a querer dañar la imagen de Dios en el matrimonio. Que María, nuestra Madre, nos ayude e interceda por nosotros, que así sea. Vamos a profesar nuestra fe.